Lo primero, pues unos datos de anatomía, ¿cierto? Sabemos que la pared abdominal básicamente es un cilindro, ¿cierto? Compuesto en su gran mayoría por una serie de capas de músculos. Bueno, esa serie de capas de músculos va a permitir un sostén y una protección a los órganos intraabdominales. Va a generar una presión intraabdominal, y ya muchos ya conocen cuál es la presión intraabdominal normal, ¿cierto? Va a generar además pues, los movimientos del tronco, ¿cierto? Y va a participar también en los movimientos respiratorios. Bueno, entonces son varias las funciones que tiene la pared abdominal. Está dispuesta una serie de capas que pues tienen alguna complejidad, algunos datos anatómicos que deben reconocer. Básicamente de músculos vamos a hablar del oblicuo mayor o externo, bueno, el oblicuo interno por debajo de él, luego vendría el transverso, hablando de los músculos laterales, y en toda la parte anterior vamos a tener el recto, el abdomen. Además, en la pared abdominal vamos a tener una serie de fascias y aponeurosis. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿O hay alguna diferencia entre una fascia y una aponeurosis? ¿Alguien sabe? La aponeurosis no es donde se inserta. Eso, la aponeurosis es más, ambos son tejido conectivo, pero la aponeurosis es más un sitio de inserción. O sea, es el sitio de inserción del músculo a su origen. Las fascias es un tejido denso, es un tejido conectivo menos denso que la aponeurosis, que recubre básicamente el músculo, ¿sí? Es más delgadito, menos denso, recubre el músculo y puede llegar a ser parte de alguna aponeurosis. Bueno, entonces, por debajo de la piel vamos a tener la primer fascia, de la fascia superficial, que no es más que básicamente el tejido subcutáneo que va a cubrir la mayor parte de la pared abdominal. Esta va a tener una división de una capa grasa y una capa membranosa. La capa grasa se llama también fascia de Camper, bueno, es la más superficial y se puede continuar con la fascia superficial del músculo y del perineo. Tenemos por debajo de esa capita grasosa, que cuando ustedes han visto en cirugía, uno abre la piel, abre la grasita amarilla, y justo por debajo de la grasita amarilla hay una fina capa blanquita. Esa es la fascia superficial, fascia de escarpa. Bueno, la capa membranosa de esa fascia superficial. Esa capa membranosa, esa fascia de escarpa, en la parte inferior se va por debajo del ligamento inguinal y va a formar en el muslo lo que se llama la fascia larga. Bueno, se inserta también a nivel del pubis, ¿listo? Y ahí en el pubis se fusiona con la fascia de Camper y se inserta en la base del pene o del clítoris y de ahí continúa con la túnica dartos. ¿Listo? ¿Qué sería esta? Túnica dartos. ¿Listo? Entonces esas son las características de la fascia de Camper y escarpa cuando las veamos en cirugía. Justo por debajo de esta fascia de Camper y escarpa nos vamos a encontrar el primer músculo anterolateral, que es el músculo oblicuo mayor o oblicuo externo. Bueno, hoy en día se habla más de oblicuo externo, porque mayor y menor realmente ambos tienen un volumen muscular muy similar. Entonces por eso hoy en día se habla de más bien oblicuo externo e interno para no generar confusiones. El oblicuo externo va a tener una disposición, como ven, las fibras de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y de lateral a medial. Bueno, insertándose en las últimas 8 costillas básicamente, siendo ese su sitio de origen. Bueno, y por detrás la fascia toracolumbar. Bueno, entonces va a tener una inserción superior, va a tener una inserción anterior que va a ser la línea alba. Y esta línea, recuérdenla, que es en toda la mitad
y básicamente va a ser el sitio de inserción de los tres músculos anterolaterales: oblicuo externo, interno y transverso. Bueno, línea alba. Y a nivel inferior va a llegar nuevamente a nuestro pubis. Bueno, el oblicuo externo, como igual que los tres músculos, va a tener una porción muscular y se va a continuar con una aponeurosis. Bueno, a nivel medial, que va a recubrir el recto abdominal. Ya vamos a definir las características de esa aponeurosis. Es importante saber que esta aponeurosis del oblicuo mayor sale o se origina el ligamento inguinal. Bueno, va a ser básicamente un repliegue del ligamento inguinal de esa aponeurosis del oblicuo externo. ¿Listo? Además va a dar origen a otros dos ligamentos, que va a ser el ligamento de Cooper y el ligamento de Gimbernath, que ya lo vamos a ver cuando veamos anatomía del canal femoral. ¿Listo? Pero de ahí salen esos dos ligamentos. El de Cooper y el de Gimbernath, o ligamento lacunar. ¿Listo? Ya lo vamos a ver cuando veamos canal femoral, porque esos aquí no se alcanzan a ver. Tenemos el oblicuo interno justo por debajo del oblicuo externo. Este va a tener una disposición contrario a la disposición del oblicuo externo, o sea, va a ser completamente perpendicular. Las fibras van en orientación de abajo hacia arriba, ¿cierto? De media lateral. Su origen desde atrás viene fascia toracolumbar. Esa fascia también es importante porque ahí básicamente se originan los tres músculos. Fascia toracolumbar. Se origina también de la cresta ilíaca, desde el ligamento inguinal, y se dirige hacia las últimas costillas y nuevamente hacia la línea alba con su aponeurosis. Bueno, este músculo oblicuo menor interno, su aponeurosis a nivel de canal inguinal se va a unir con las fibras del músculo transverso del abdomen y va a generar lo que muchos han escuchado, que es el tendón conjunto o área conjunta. Bueno, no son más que la unión de las fibras del oblicuo menor con el transverso del abdomen. ¿Listo? Aquí tenemos oblicuo interno. A nivel de el recto del abdomen, la aponeurosis del oblicuo interno va a tener una particularidad, y es que se divide en dos. Es la única aponeurosis de los tres músculos que se va a dividir en dos hojas a nivel del recto del abdomen. ¿Listo? Una hoja anterior que va por delante del recto y una hoja posterior que va por detrás del recto. ¿Listo? Este oblicuo interno también en la parte posterior va a ser parte de un par de triángulos que va a generar unas hernias a nivel de la pared posterior, que son las hernias lumbares o hernias de Petit y las hernias de Grinfeld, muy raras, pero deben aprendérselas, tenerlas ahí en su memoria, porque por ahí va a salir en algún examen, ¿cierto? Entonces, la de Petit no es más que, aquí está el oblicuo, el dorsal y la cresta ilíaca. Este triangulito es una zona de debilidad y por ahí se puede herniar contenido peritoneal, bueno, o incluso retroperitoneal. Hay casos de herniación de riñón por ahí, bueno. Y la hernia de Grinfeld, también tenemos ahí la hernia de Grinfeld, ¿listo? Bueno, el transverso, este sí es un músculo un poco más pequeño, completamente, como su nombre lo dice, transversal. La orientación de sus fibras es completamente transversal, viene desde atrás haciendo esta forma desde la fascia toracolumbar también, ¿cierto? Y se va a iniciar y se va a unir a las últimas 4 costillas, al ligamento inguinal
y nuevamente su aponeurosis va hacia la línea alfa. Bueno, entre estos dos músculos, entre el transverso y el oblicuo interno, oblicuo menor, va a transcurrir gran parte de los vasos y los nervios de la pared abdominal. Bueno, aquí un corte transversal. Aquí vemos un corte transversal de la pared anterolateral donde se pueden ver claramente los tres músculos anterolaterales como vienen desde la fascia toracolumbar, que sería esta fascia que termina acá en esta aponeurosis. De ahí se originan los tres y van hacia adelante originando esta aponeurosis que va a recubrir el recto del abdomen. Bueno, fascia toracolumbar. Tenemos el recto. Este va a ser un músculo completamente anterior que va a ser longitudinal. Se origina en los últimos 6 arcos costales, ¿cierto? Apófisis hipoides y va hasta la cresta del pubis y va a tener unas inserciones tendinosas en su recorrido y va a estar dividido, va a haber un recto derecho y un recto izquierdo divididos por la línea alfa. Tenemos el último músculo que es el piramidal, un músculo muy pequeño que falta o está ausente hasta el 30% de las personas, que va desde el pubis hasta la línea alba. Dice que pues su función realmente no es muy clara, pero al parecer tensa, ayuda a tensar la pared abdominal y a tensar la línea alba. Hay una particularidad con la vaina de los rectos. Entonces los músculos rectos del abdomen están cubiertos por la serie de las tres aponeurosis que dijimos, ¿no? El oblicuo externo, interno y transverso. Sin embargo, esta vendría siendo la vaina de los rectos. Va a tener una hoja anterior y una hoja posterior, la vaina de los rectos. La hoja anterior va a estar compuesta por la aponeurosis del oblicuo externo, la hoja anterior del oblicuo interno y del oblicuo interno. ¿Listo? Y la cara posterior de la vaina va a estar compuesta por la hoja posterior del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso. ¿Quedó claro, cierto? La hoja anterior va a estar cubierta, como ven acá, por la aponeurosis del oblicuo externo. Mírala como viene acá, oblicuo externo, y se va para adelante. Dijimos que el oblicuo interno se divide en dos, una hoja anterior que va para adelante, ¿cierto? Y la hoja posterior ya va a ser parte de la vaina posterior del recto, junto a la del transverso. Eso es así en los 3/4 superiores del abdomen. Pero en el cuarto inferior del abdomen, todas las aponeurosis van por delante. Todas las aponeurosis van por delante. O sea, no hay vaina posterior, básicamente, por debajo en el último tercio del abdomen. Y esta división acá se llama arco de Douglas. Desde el arco de Douglas hacia arriba hay vaina posterior y anterior. Y desde el arco de Douglas para abajo solo hay vaina anterior. ¿Listo? O sea que por detrás de los rectos, por debajo de ese arco de Douglas, solamente nos queda esta última membrana, bueno, estas últimas dos que se llaman la fascia transversalis y el peritoneo parietal. No hay más. ¿Listo? Fascia transversalis y peritoneo parietal. ¿Qué es importante saber también de los rectos? Vea, aquí está el arco de Douglas. ¿Qué es importante saber también de los rectos? Que están irrigados por los vasos epigástricos, ¿cierto? Vasos importantes que no solo irrigan los rectos, sino la pared anterior, la piel, tejido subcutáneo. Esos vasos epigástricos van por detrás del músculo, entre la vaina posterior y el músculo. ¿Listo?
Y ya vamos a ver qué va a ser importante acá cuando veamos ahorita canal inguinal, porque van a formar acá un triángulo, ¿cierto? Un triángulo que ya vamos a ver, que es el de Hesselbach. Entonces ya vimos arco de Douglas, vimos línea alba y nos queda una última línea, que es la línea semilunar. ¿Qué es la línea semilunar? No es más que esta línea que me divide la parte muscular de la parte fibrosa, por decirlo así, que va longitudinal. Y en esa línea que se puede formar, lo que ustedes han escuchado como hernia de Spiegel. ¿Listo? De Spiegel. La hernia de Spiegel a través de esta línea. ¿Listo? Es la línea, es el punto donde se cruza el músculo con la fascia. ¿Listo? Bueno, esas son las últimas dos membranas que dijimos, la fascia transversalis. Esa va a recubrir toda la pared abdominal por dentro. Bueno, se continúa hacia la cavidad pélvica, cruza por acá por delante, por detrás de la línea alba, la cruza de un lado a otro. ¿Listo? Y termina nuevamente en la fascia toracolumbar en la parte de atrás. ¿Listo? Y tenemos el peritoneo, que sabemos que tiene una membrana serosa, que es una membrana serosa que tiene una capa parietal que recubre toda la pared, es la última capa de la pared abdominal, y una capa visceral que va a recubrir las vísceras. ¿Listo? En el hombre es completamente cerrado el peritoneo parietal, en la mujer va a haber dos orificios, que es por donde salen las trompas. ¿Listo? Bueno, la pared abdominal va a estar tanto irrigada como inervada, pues de forma segmentaria por diferentes nervios que vienen desde las ramas torácicas y el plexo lumbar. Nos interesa aquí mucho el plexo lumbar. Estas son las ramas de T6 a T12 prácticamente, que van a inervar la pared abdominal, ¿cierto? El ombligo es nivel ¿qué? Más o menos. ¿Qué nivel sensitivo es el ombligo? Más o menos T10. Bueno, las mamilas T4, ¿cierto? Cuando usted ve neurología y ve trauma raquimedular también, ¿cierto? Hablan de los niveles segmentarios, niveles sensitivos. Y están esas referencias, que a nivel de las mamilas más o menos T4, a nivel del ombligo más o menos T10, ¿listo? Como para orientarse. Por debajo del ombligo tenemos ya las ramas que vienen del plexo lumbar, ¿listo? De esta unión desde T12 a L5, a L4. Bueno, aquí vamos a tener tres nervios especiales que van a ser el hilio hipogástrico, el hilio inguinal y el genito femoral. Están los tres, hilio hipogástrico, hilio inguinal y el genito femoral. ¿Y por qué son importantes? Porque los vamos a ver en el canal inguinal. Entonces, siempre que operamos hernia inguinal, vamos a reconocer esos tres nervios. ¿Listo? La irrigación, bueno, como dijimos, a nivel medial, las epigástricas, la epigástrica profunda, hay una superior y una inferior. ¿Listo? ¿De dónde viene la epigástrica? De la línea acá, externa. La inferior. ¿Y la superior? De la torácica interna o mamaria interna. Bueno, eso. Y vamos a tener a nivel lateral pues una serie de arterias intercostales que vienen directamente de la aorta, que ya dijimos van entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Por ahí van los vasos y los nervios. ¿Listo? Acá tenemos las diferentes arterias que ya nombramos. Canal inguinal. Las hernias que vamos a operar van a ser las inguinales. Entonces hay que reconocer muy bien la anatomía del canal inguinal. El canal inguinal es un cilindro que va a tener
una pared anterior, posterior, una pared lateral y una pared medial. ¿Listos? Aquí ya se dan cuenta de cuál es la pared anterior. ¿Cómo se llama esta fascia? ¿De qué músculo? Del oblicuo externo. Vean la orientación de las fibras, ¿cierto? Esta es la pared anterior del canal inguinal. Entonces uno abre la pared anterior del canal inguinal y ya entra al canal. Ya entra al canal. Entonces aquí está cerrada, aquí se abrió la poneurosis del oblicuo externo y se entró al canal inguinal. Esa es la cara anterior. La cara posterior va a ser la fascia transversal. Entonces uno entra, abre la poneurosis de la cara anterior, ¿cierto? Va a reconocer la cara medial y la cara lateral. Aquí están los componentes del canal inguinal. Por detrás de los componentes va a estar la cara posterior, que es la fascia transversal. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a hacer la cara medial y la cara lateral? La cara lateral no va a ser más que el ligamento inguinal o ligamento de Poupart. Bueno, ligamento inguinal. Y la cara medial, ¿qué va a ser? El tendón conjunto o área conjunta. ¿Listo? Ahí en el canal inguinal, entonces, la conclusión es que confluyen todas las capas de la pared abdominal. ¿Cierto? Ahí están todas las capas. Están los tres músculos, está el ligamento inguinal, está por atrás, la fascia transversal. ¿Listo? Acá más imágenes de la cara medial y la cara lateral. Cara lateral, ligamento inguinal. ¿Listo? Aquí esquemáticamente, para que no se les olvide, es un cilindro con dos anillos, un anillo interno y un anillo externo, o un anillo profundo y un anillo superficial. ¿Listo? El anillo externo, vamos a verlo aquí donde está el dibujito. Aquí. Este va a ser el anillo externo. Acuérdense, el canal inguinal tiene dos anillos, externo e interno. El externo, ¿de dónde viene? De la poneurosis del oblicuo externo. O sea, es un defecto de la poneurosis del oblicuo externo y por ahí va a pasar los elementos del canal inguinal, que ya vamos a ver cuáles son. El externo, que es el que uno palpa a veces al examen físico. El interno está aquí. Ese no lo alcanzamos a palpar acá. Bueno, ese lo vemos en cirugía. El anillo interno no es más que un orificio de la fascia transversalis. Bueno, de la fascia, o sea, de la pared posterior. ¿Listo? Vean, aquí está fascia transversalis y aquí está el anillo interno. Acá está mejor este esquema. Anillo externo, anillo interno. ¿Listo? Anillo interno viene de la fascia transversalis, el externo de la poneurosis del oblicuo externo. ¿Listo? Entonces, ¿qué componentes tiene el canal inguinal? Pues en el hombre, ¿qué va a tener? El cordón espermático. Bueno, el cordón espermático. Ese es el componente del canal inguinal en el hombre. Y el cordón espermático tiene una serie de elementos en su interior. El principal y el de referencia es el conducto deferente. El conducto deferente. Ese es el que se debe reconocer siempre en cirugía para no cortarlo. Bueno, porque pues, si lo cortamos ya sabemos que el paciente va a tener una alta probabilidad de quedar estéril. ¿Listo? Entonces, conducto deferente. Y además va a tener una serie de arterias, nervios y venas. La arteria testicular, la arteria deferente, el plexo pampiniforme y de nervios va a transcurrir por ahí primero la rama genital del nervio genitofemoral. Entonces el genitofemoral se divide en dos, una rama genital que va por acá y la rama femoral que viene
a dar la sensibilidad de la parte anterior del muslo. Bueno, y también vamos a tener ahí el nervio ilio inguinal. ¿Listo? El ilio hipogástrico, que era el tercer nervio que hablamos primero, ese va anterior. ¿Listo? No va dentro del canal propiamente. Dentro del canal va el ilio inguinal y la rama genital del genito femoral. ¿Listo? Y en la mujer, ¿qué va? El ligamento redondo. El ligamento redondo del útero. Bueno, no hay más. El ligamento redondo del útero. Entonces la mujer ahí es más fácil. ¿Listo? Y ese ligamento se puede cortar. Bueno, el ligamento redondo del útero se puede cortar y no va a causar ningún problema. A diferencia que tú cortes aquí este cordón espermático, el man se queda estéril y se le necrosa el testículo porque pues, le cortas todo el riego arterial. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos de la anatomía, ya saben cómo va el cilindro, de anillo a anillo, las paredes del canal inguinal. En el área inguinal vamos a tener un triángulo como lo dijimos ahorita, que es el triángulo de Hasselbalch. Recto del abdomen, ligamento inguinal y vasos epigástricos inferiores. Eso forma un triángulo que es el triángulo de Hasselbalch. Recto del abdomen, ligamento inguinal y vasos epigástricos. Ahí forma el triángulo de Hasselbalch. ¿Listo? Medial, esto es medial, esta es la línea media, ¿no? Medial a los vasos epigástricos vamos a tener el triángulo por donde salen las hernias inguinales directas. Lateral a los vasos epigástricos vamos a tener el anillo interno por donde salen las hernias inguinales indirectas. Esa es la diferencia de hernias directas e indirectas. ¿Listo? Medial a qué? A los vasos epigástricos. Son directas. A través del triángulo de Hasselbalch. Y lateral son las indirectas, justo por el anillo. Bueno, esta es una cara desde adentro del abdomen del triángulo de Hasselbalch. Esta cara la vemos por la paroscopia. ¿Listo? Entonces, ya siendo expertos ustedes en anatomía, ¿qué es una hernia? Una hernia es cuando un órgano que normalmente está o debe estar contenido en una cavidad protruye a través del revestimiento de dicha cavidad. Toda hernia va a tener un anillo, un saco y un contenido. Y hablando propiamente de una hernia abdominal, pues no es más que la protrusión de un órgano a través de una abertura en la pared abdominal. ¿Listo? Entonces en la pared abdominal vamos a tener diferentes tipos de hernias. Pero deben saber que el diagnóstico es netamente clínico. Ustedes ponen al paciente de pie, le ponen o acostado, lo ponen que tosa, ¿cierto? Que haga alguna maniobra de Valsalva y debe protruir el contenido a través del defecto. Eso es una hernia. Y no necesita examen, sino unas cositas especiales que llama a ver, pero no necesita una ecografía para diagnosticar una hernia. ¿No es la de mandíbula? ¿Listo? Dime. El signo de mandíbula. De la andíbala. Ya lo vamos a ver. Entonces, al examen físico, ¿cómo se manifiesta una hernia? Un bulto, un abultamiento que protruye con la valsalva y que reduce con el reposo, bueno, o con la presión. ¿Listo? Eso es una hernia. Ahora bien, las hernias pueden estar reductibles, que es la que sale y se mete solita o la mete con la manita. Reductible.
Pero hay unas que no son reductibles, que se sale el contenido, pero que intentan meterla y no meten, no introducen. Esa es la hernia complicada, que se llama incarcerada, cuando apenas está metidita ahí, causa dolor. Pero si esa metidita del intestino ahí continúa, eso se va acumulando los líquidos adentro y se va edematizando, inflamando el intestino allá, hasta comprometer el flujo venoso y arterial. Y entonces termina estrangulándose. ¿Listo? Hernia incarcerada, hernia estrangulada son las dos urgencias quirúrgicas de una hernia. Todo lo demás, o sea, la que se mete solita, se opera, sí, pero programada, no es una urgencia quirúrgica. ¿Listo? Entonces, vamos a tener hernias inguinales, que ya sabemos la zona inguinal, femorales, que ya vamos a ver cuáles son las femorales, cuáles son más frecuentes, las inguinales. ¿Listo? Predominan en hombres, las hernias predominan en hombres y básicamente son más las inguinales. Las femorales son hernias más de mujeres. Bueno, otro dato es que la mayoría de las hernias inguinales van a ser del lado derecho. Sin embargo, hasta un tercio de los casos va a haber, si hay derecho, va a haber izquierdo. ¿Listo? En un tercio de los casos. Las hernias, desde su origen, también se dividen en primarias e incisionales. Las hernias incisionales también se llaman hernias ventrales o eventraciones. Las hernias primarias están en una pared abdominal virgen, que nunca ha sido manipulada quirúrgicamente. Las hernias incisionales o ventrales o eventraciones se presentan sobre las heridas quirúrgicas. ¿Listo? Sobre una herida quirúrgica. Las hernias, dentro de las hernias primarias, vamos a tener, de toda la pared anterior, vamos a tener las epigástricas, las umbilicales y las de Spiegel, en la línea semilunar. ¿Listo? En la línea inguinocrural o inguinofemoral, vamos a tener las inguinales y las crurales o femorales. Bueno. Y en la pared posterior vamos a tener las hernias de los triángulos posteriores que ya vimos, de Griffel y de Petit. Esas son todas las hernias primarias posibles. ¿Listo? Esas son. Aquí las tenemos dibujaditas. Hernia epigástrica, pues en la zona del epigastrio. Hernia umbilical, pues en el ombligo. La hernia Spiegel en la línea semilunar. Y las hernias inguinocrurales. La inguinal más arribita, vean, que la femoral, porque el anillo femoral está por debajo del ligamento inguinal. Bueno, por eso se ve la hernia más abajito. ¿Listo? Y aquí, esta que no es primaria, es una hernia incisional. Dígase que por ahí hicieron una apendicectomía abierta, ¿cierto? La vieron ahí por ahí, le sacaron su apéndice y a los años viene el paciente con una hernia ahí en esa herida quirúrgica. Ah, es una hernia incisional o eventración. ¿Listo? Vean. Acá le hicieron una laparotomía mediana infraumbilical. ¿Cierto? A los años viene con una hernia. La tasa promedio de hernias incisionales a los 2 años es del 12%. Y hoy en día, pues el objetivo, esto era mucho mayor antes, porque hoy en día, pues hay varios estudios que le dicen al cirujano, vea, esas son las recomendaciones basadas en la evidencia científica hoy en día, que han dado mejores resultados para disminuir la hernia incisional. Aún así, siguiendo al pie de la letra esas recomendaciones, con las laparotomías tenemos hasta un 10% hoy en día de eventraciones o de hernias ventrales. ¿Listo?
Hay una clasificación, realmente hay varias clasificaciones de hernias. Una de las más conocidas es la NICU desde los años 90. Pero, bueno, esa tiene que tenerla porque muchos a veces les preguntan que la NICU es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tengan en mente. Pero realmente, como hay tantas clasificaciones, la Sociedad Europea de Hernia, desde el año 2015, dijo, venga, vamos a unificar esa vaina y vamos a hacer una clasificación anatómica para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces sacaron la clasificación de la EHS, clasificación de la Sociedad Europea de Hernia, y clasificaron las hernias primarias y las hernias incisionales o eventraciones. ¿Listo? Aquí con un dibujito les queda de pronto mejor. Entonces, vamos a las primarias primero. De las primarias, bueno, ¿qué dijeron? Que puede haber epigástrica, umbilical, espiga, lumbar, las que ya dijimos. Entonces se nombran así tal cual, hernia epigástrica, umbilical, y el tamaño, si es pequeña, mediano o grande, dependiendo si mide menos de 2, entre 2 y 4 y más de 4 centímetros, el diámetro del defecto. ¿Listo? Con las hernias inguinales, dijimos, claro, ya sabemos que hay unas directas, unas indirectas. Entonces, clasifiquémosla como L, M y F. Y listo. ¿L de qué? De lateral. ¿Van a ser las? ¿Cuáles? ¿Indirectas o directas? Indirectas. M de medial. Van a ser las directas. Y F de femoral. ¿Listo? Y 1, 2 y 3. El tamaño. Dependiendo si el tamaño del huequito del defecto cabe un dedo, 2 dedos o más de 2 dedos. Y si es por la paroscopia, una mandíbula de la pinza o más de 2 mandíbulas de la pinza. ¿Listo? Entonces, hoy en día ustedes van a ver en las descripciones quirúrgicas paciente que se operó de una hernia inguinal L2. Usted ya sabe que fue una L2, que fue una lateral, o sea que fue una indirecta que medía mínimo que le cabían 2 dedos, se llama 2 centímetros. ¿Listo? De defecto. Eso. Eso es para que sepan la interpretación de esas letras cuando vean en una descripción quirúrgica o un antecedente de un paciente operado de eso. ¿Listo? Y se le puede agregar la P o la R a esas hernias. La P, si es primera vez que lo operaron de esa hernia, o la R, si es una recidiva, si ha sido operado más de una vez. Y en eventraciones, también la Sociedad Europea de Hernia dijo, bueno, vamos a unificar las eventraciones y la clasificó de la M, L y W. Pero no me confundan. ¿Por qué la recidiva no sería también una eventración? Es una hernia ventral. Ok. Sí, es una eventración. Pero de la zona inguinal. ¿Listo? Las eventraciones las clasifica la Sociedad Europea de Hernia si son de la línea media o si son laterales. Entonces, si es de la línea media, la va a clasificar de la M1 o la M5. ¿Sí? Siendo la M1 la subsifoidea, por debajo de 3 centímetros del sifoides, la M2 la epigástrica, ¿cierto? La M3 la umbilical, la M4 la infraumbilical y la M5 la suprapúbica. Y las laterales, la L1 la subcostal, la L2 la del flanco, la L3 la ilíaca y la L4 la lumbar atrás. Y el tamaño varía. Va a ser W1 si el diámetro del defecto es menor de 4 centímetros, W2 si es de 4 a 10 y W3 si es más de 10 centímetros el diámetro de esa hernia ventral. Bueno, entonces ustedes en las historias clínicas van a ver paciente operado de eventración M3, W2, pero ya saben que fue una eventración clínica que medía entre 4 a 10 centímetros. ¿Listo? Para eso hay esa clasificación que es la que hoy en día pues se usa. ¿Listo? Bueno.
Aquí tenemos factores de riesgo, muchachos, de las eventraciones. Propios del paciente, bueno, a mayor edad, más probabilidad de que se eventre el paciente. Predomina en las mujeres las eventraciones. Su pared abdominal al parecer es mucho menor, mucho más débil que la de los hombres. Pacientes que tienen enfermedades crónicas o que tienen algún medicamento, sobre todo inmunosupresor, que afecte la cicatrización, pues va a tener mayor probabilidad de tener hernias ventrales. Y hay unos datos acerca de la técnica quirúrgica, el tipo de incisión. Por lo general, las eventraciones se dan más en las laparotomías medianas, ¿sí?, que en las transversales, como en la de la cesárea, en llama Fanestri, o una incisión transversal aquí para el apéndice, ¿cierto? Son menos frecuentes cuando la incisión es transversal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros usamos más la laparotomía mediana porque es la que mejor visión y mejor acceso nos da dentro del abdomen, ¿sí? Entonces, es difícil ahí contra eso. La longitud de la incisión, se dice que las eventraciones son más frecuentes cuando la longitud de la incisión supera los 15 centímetros de longitud. Va a haber mayor probabilidad. Según la forma en que la abran, si es con bisturí frío o con cauterio. Bueno, si es que con cauterio hay una mayor probabilidad de que haya hernia incisional. Sin embargo, si uno la abre solo con bisturí, eso empieza a sangrar. Entonces, ¿cierto? Y la técnica de cierre. Esto sí ha cambiado bastante, porque esto era cada cirujano la cerraba como quisiera. No, hoy en día, para cerrar la pared abdominal, ya hay unas guías que dicen, ya, la pared abdominal hay que cerrarla con una sutura. Idealmente, que sea una sutura de absorción lenta. ¿Cuál? La polidioxanona, el PDS. Problema, en muchos hospitales públicos no la hay, porque es más cara, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda para cerrar la fascia? En los hospitales públicos, el Vicryl, que es de absorción media, o Prolene, que no absorbible. Bueno, entonces, si es de absorción media, dicen las guías, mira, pero es que el Vicryl se ha demostrado que pierde su fuerza tensil antes de los 30 días, ¿sí? Entonces, antes de los 30 días no hay una buena cicatrización de esa fase, entonces se va a eventrar. Y si usas Prolene, esa va a quedar indefinida, esa sirve, pero los nuditos del Prolene después generan granulomas, ¿sí? Puede generar, no siempre, pero puede generar. Entonces cada una tiene sus pros y sus contras, por eso lo ideal es cerrarla con PDS, absorción lenta. Los puntos, cada 5 milímetros, sutura continua, cada 5 milímetros, y del borde al punto entre 5 y 8 milímetros. Eso dice la guía. ¿Listo? Eso para la técnica de cierre. Y en el posoperatorio, ¿qué factores de riesgo se han